Entonces, el maestro es aquel que no solamente enseña a interpretar, a entender con la mente, sino también que lleva a vivir con naturalidad las cosas, con gusto. ¿De acuerdo? Entonces Jesús es el que hace esa labor, nos enseña a todos nosotros el verdadero sentido de la vida. ¿Quién tenemos nosotros que nos enseñe el verdadero sentido de la vida? En nuestra familia o en nuestra escuela, ¿quién? Mamá. Mamá, ¿pero me lo preguntas a mí? No. Nuestra mamá. Nuestra mamá. ¿Y si hace eso? Si nos ilusiona, nos dice, vamos a lavar los platos juntos como si fuera una batalla contra la sociedad. Entonces nos ilusionamos y decimos, ya voy ganándote, llevo más platos que tú. ¿Si hace eso? Los pobres niños, mamá no lo dice. Bueno, porque acuérdense, ¿de qué se trata? Se trata de que nos ilusionemos, no de que tiende a tu cama. Eso no es ser maestro. Ser maestro significa que lo entiendan y que les ilusione hacerlo, ¿verdad? Y eso, ahí tenemos que ser buenos maestros. Ojalá que papá, que mamá se elija en este cuadro para hacerlo durante esta semana. Pero acuérdense que no es solamente mandar a hacer cosas o explicarlas con la cabeza, sino además ilusionar para que se hagan con gusto. ¿De acuerdo? Bueno, voy a pasar entonces al siguiente cuadro. El siguiente cuadro es ser testigos, ¿verdad? Nosotros vivimos la Semana Santa, vivimos toda la estructura de la Cuaresma y ahora Jesús nos pide en el Evangelio que seamos testigos. Pedro y todos los demás discípulos se convirtieron en testigos de la resurrección de Jesucristo. Empezaron a interpretar la vida de otra manera. ¿Qué significa ser testigo? Interpretar la vida de otra manera. Nosotros a veces, ¿qué hacemos? Repetimos palabras. Ser testigo significa, di que un coche se chocó. No, eso no es ser testigo. Ser testigo es, a partir de que vi que un coche se chocó, descubro que tengo que conducir con más prudencia y comunico a los demás esa verdad que he descubierto. No se trata de repetir cosas que no sentimos, que no entendemos. Se trata de asimilar la enseñanza que los hechos nos dan y convertirnos en testigos de aquello que hemos entendido y estamos viviendo. Es como un resultado del primer cuadro, de empezar a interpretar la vida de otra manera, porque Jesús nos está enseñando a ilusionarnos con un estilo de vida diferente, a perdonar, vivir con alegría, a servir a los demás. Eso ya no como, ¡qué fastidio!, sino con gusto, con alegría. Entonces, cuando uno consigue convertirse en testigo de ese proyecto, de esa manera de vivir de Jesús, estupendo, está aquí, es testigo de Jesús. Entonces, ojalá que también haya alguno que quiera vivir este cuadro de ser testigo de Jesús. Vamos al siguiente. La vida fecunda. En la lectura segunda del apóstol San Pablo se nos recuerda que tenemos que vivir una vida que sea fecunda con sentido. ¿Cuándo recordamos nosotros si estamos viviendo una vida que valga la pena o que no? ¿Cuándo? En los funerales. ¿Por qué? Porque entonces allí nos preguntamos todos, oye, era buena persona, ¿verdad? ¿Cómo unió a su familia? Y uno empieza a decir, a recordar todo lo bueno que tenía la persona. Dicen que para eso es el funeral y la muerte, ¿no? Para que se acuerden de las cosas buenas que uno tenía que no recordaba en la vida. Entonces, se trata de que aprendamos el verdadero sentido de nuestra vida antes de que nos llegue la muerte. Es decir, que descubramos que estamos aquí para vivir una vida profunda, una vida con sentido. Y la vida profunda y la vida con sentido significa dejar huella en los corazones de las personas que viven junto a nosotros, que nos conocen. ¿Qué persona que nos conoce puede hablar bien de mí? Puede decir que es una alegría, un regalo, un don, el que esa persona sea mi papá, sea mi mamá, sea mi amigo. ¿Quién? Eso es dejar huella.
Eso es vivir una vida profunda, eso es tener sentido en la vida, cuando uno va dejando una huella positiva en la vida de los demás, ¿no? Entonces, ojalá que trabajemos ese cuadro, alguno de nosotros, para dejar una vida, para dejar huella en la vida de los demás. El cuarto cuadro, dialogar, es un elemento también que nos presenta la palabra de Dios. ¿Qué pasó con los discípulos de Maús? ¿Iba una persona sola? Iba una persona acompañada de otra, ¿verdad? Iban dos personas, dos discípulos, como si fuera papá y mamá. Y Jesús les salió al encuentro y ¿qué hizo? Les dijo, cállense, que les voy a contar yo la historia. ¿Qué hizo? Les preguntó que por qué estaban hablando así tan triste. Es decir, se puso a dialogar con ellos. Se puso a dialogar con ellos. Permitió que ellos sacaran todo el dolor que traían dentro. Lo que hoy llamamos, con la psicología, desahogarse. Desahogarse. Te digo, a ver, cuéntenme. Y empezaron, estamos tristes porque pasó esto y pasó. Nosotros esperábamos esto y esto, pero lo que pasó fue esto y esto. Y les dejó hablar, y les dejó hablar, y les dejó hablar. Gracias a Dios que iban lejos, ¿no? Porque si no... Y entonces empezó a hablar, y ya cuando acabaron, entonces les empezó a preguntar Jesús y a decirles, ustedes no han entendido lo que ha pasado. O sea, han vivido las cosas, como nos pasa a nosotros. Han vivido cosas, pero no han entendido el significado. Y les empezó a explicar. Entonces, el diálogo, entonces ahí tenéis un poquito lo que se puede hacer, ¿verdad? Dialogar con el esposo, con la esposa, con los hijos a lo largo de esta semana, para permitir que se desahoguen y para permitir, siendo maestros, por eso el ser maestros es el importante, nosotros darles una luz diferente para interpretar lo que han vivido. Oye, pasó esto, me ha pasado esto y me he quedado muy triste. Bueno, está bien. Es cierto que fue una situación negativa, pero mira, también se puede ver desde este punto de vista. Y entonces hacemos la labor del maestro, que llegamos a interpretar los mismos hechos, pero de una manera diferente, más positiva, a la luz de la resurrección de Jesús. Muy bien. Leer la Biblia. No leemos muy poco los mexicanos, ¿verdad? Y además menos leemos la palabra de Dios. Entonces, hoy nos encontramos con un Jesús que a los dos discípulos de Maús les fue explicando las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, otro de los cuadros que podemos trabajarnos esta semana sería leer, vamos a poner el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es muy divertido, porque no es aburrido, porque se va contando lo que iba pasando en la iglesia. Entonces, el que quiera hacer esta tarea durante la semana, niños, tiene que ponerse a leer en su Biblia de niños el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro muy divertido. Si lo leemos todo, hemos hecho la tarea estupendamente, hemos vivido nuestro cuadro, porque es uno de los libros que nos recuerda cómo la iglesia primera se fue desarrollando a pesar de las dificultades. Vamos al siguiente, Salva. Y por último, la Eucaristía, recibir la comunión más de un día, ¿no? ¿Por qué? Porque la Eucaristía fue donde aquellos discípulos reconocieron a Jesús. La Eucaristía es el lugar extraordinario, el más grande que tenemos durante este mundo para poder encontrarnos con el Señor. Entonces, si alguno quiere elegir ese cuadro, ya lo habíamos visto un poquito la semana pasada, hoy se repite, sería poder recibir a Jesús más de un día, más del domingo, a lo largo de esta semana. ¿De acuerdo? ¿Preparados? ¿Listos ya? ¿Ya habéis elegido vuestro cuadro? A ver, ponnos todos otra vez. Allí están los 6 cuadros que tenemos para trabajarnos. El primero, que hay que trabajarlo casi todos, porque es el más importante. Y luego elegir uno de los otros, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que ha hecho Andreita. A ver qué has hecho. ¿Cuál cuadro nos has pintado? ¿Era uno de los que estaban allá? A ver, ¿cuál cuadro era? ¿El de estar unidos? El del maestro. A ver, ¿cuál es del maestro? No, ¿por qué el maestro? Salva. Para que veamos cómo va el artista aquí. Ese es, exactamente. Miren, ahí está. Ya véanlo bien porque ahora vamos a enfocar aquí a ver cómo lo ha dibujado Andrea. ¿Ya lo vieron todos? Venga, pues, acércalo, échate un poquito, Andreita, para acá. Okay, nos lo acércate un poquito más. No lo has acabado, ¿eh?